Eh, Llegamos a tratar de dar solución a uno de los problemas que tiene la ganadería caprina en este sector muy significativo de la población de Ecuador. Y una vez que nosotros habíamos logrado determinar y meter probabilidad en este índice de selección, nosotros lo compartimos con la, con los ganaderos de Ecuador y del mundo. Eh, no se me separó. Primero, antes de dar la teoría de selección de animales sin genealogía en cabras, quisiera hacer énfasis en unas 4 diapositivas, aspectos que son muy importantes, que debemos tomar en cuenta y que deben estar claros a la hora de tratar de aplicar la siguiente metodología. Primero, que se debe estar claro que es un sistema de apareamiento o reproducción con una técnica de apareamiento o reproducción. Esto hoy en día en directivos nacionales que están al frente del, del manejo de la ganadería de Ecuador y de algunos países latinoamericanos, como que no está muy claro y esto ha permitido o está permitiendo un retraso en la ganadería caprina. Es así que un sistema de apareamiento o reproducción correlaciona recursos genéticos, ambientales y de manejo del rebaño. Y entonces aquí tenemos dos grandes grupos que es la endogamia, los que ocupan animales que son emparentados, y la exogamia de animales que no son emparentados. Y en cambio, en las técnicas de apareamiento, cuando nos dirigimos o hablamos de técnicas de apareamiento, debemos tener claro que son prácticas de uso de animales que tienen un porcentaje de genes similares en referencia a un ancestro. Y en cambio que en cruzamiento no existe o el grado es muy bajo de porcentaje de genes similares en relación al promedio del rebaño. Estos aspectos también se pueden llamar como endocría y exocría. No me funciona. Inmediatamente después tenemos mejoramiento animal y mejoramiento genético, dos conceptos sui generis que estamos apuntando al mismo objetivo de mejoramiento animal. Pero ¿qué cosa es precisamente mejoramiento animal o mejoramiento genético? No es nada más que la evaluación y selección de animales por su producción. Un concepto que a veces cuando se practica la inseminación artificial u otra técnica u otra biotecnología reproductiva, se cree que se está haciendo mejoramiento animal y cosa que no es así. El mejoramiento animal, como estaba diciendo, es cuando nosotros ordenamos, categorizamos o ranqueamos los animales de acuerdo a su producción. Estos organizaciones, ordenamientos, es en base a sus valores genéticos productivos. Entonces, todo proceso de mejoramiento animal o aplicación de metodologías para llegar al final a construir índices de selección está, en, está dado de acuerdo al tipo de datos que poseamos. Y este es un problema muy grande en Latinoamérica
porque la producción de animales no se registra. Y en nuestro país es algo muy significativo, inclusive en otras especies como en la bovina, que en instituciones de educación superior no se hace el respectivo control de la producción, sino más bien grupal, con lo cual no podemos nosotros hacer ningún mejoramiento genético, técnico de esos rebaños. Ahora bien, cuando ya nosotros hemos creado el índice de selección, entonces tenemos dos posibilidades. Y entonces aquí entra lo que es la selección positiva si nos quedamos con los animales, con los mejores animales, es decir, los que tienen los mejores valores genéticos. Y en cambio, selección negativa, un término que no estoy mucho de acuerdo, porque se trata de la eliminación de los animales con bajos rendimientos. Y otro aspecto muy importante que debo tomar en esta aclaración de mejoramiento genético es lo que es selección natural y selección artificial. La selección natural es la que está dada por las condiciones ambientales de una determinada zona climática que están ejerciendo sobre un grupo de animales. Y entonces, la selección artificial, en cambio, es el interés que tiene el ganadero por determinados caracteres e inclusive genotipos de animales. Todo conlleva siempre a realizar en la ganadería el incremento genético. Y como había dicho hace poco, la evaluación genética de los animales no es nada más que el proceso un proceso matemático que se desarrolla con la información de la producción de ancestros y como bien lo decía Juan Vicente Delgado, en el caso de los aspectos que están trabajando en España de selección animal, está incluida la morfología, el aspecto morfológico. Y todo esto con uso inclusive hasta de la genómica. Todo esto, cualquiera que sea la metodología, como decía al inicio, está en base al tipo de datos que poseamos. Nos van a permitir hacer una clasificación de los animales por su valor genético. Y esto es lo que constituye la selección animal y lo que constituye mejoramiento genético. Se paró. No me permite pasar. Bueno, hay que hacer el doble clic. Bueno, aquí tenemos, trato de hacer una ilustración de lo que técnicamente se puede decir de cómo es que se produce todo algoritmos, metodologías para llegar a los índices de selección. Bueno, tenemos aquí que siempre nosotros llegamos del fenotipo al genotipo, que el fenotipo es todo lo expresado, lo que expresa el genotipo. Y entonces para llegar al genotipo, ¿sí? A la estructura genética del animal, lo hacemos a través del fenotipo. Y en el caso de esta teoría, está encaminada a seleccionar animales de leche. Y la leche es una unión de genética más el ambiente, genética el animal y el ambiente las condiciones ambientales. A través de estas metodologías matemáticas, eliminamos el ambiente y nos quedamos con la genética y vienen a ser los valores genéticos que nosotros ponderamos, ¿sí?
Bueno, ahora sí quiero explicar lo que se trataba la selección de animales sin genealogía. Eh, es algo práctico que en otros casos, en otras especies y razas, lo están desarrollando, que es la determinación de la capacidad de producción más probable. Que es, en este caso nosotros vamos a obtenerla a partir de los mejores predictores lineales sin sesgados, que vienen a ser valores genéticos de los animales, y también aquí entran lo que son los mejores estimados lineales sin sesgados, que son los BLUE. En cambio son los valores genéticos de los rebaños cuando la selección se hace interrebaño. En nuestro caso hicimos una selección interrebaño, sí, una selección interrebaño. Esto se trataba de hacer la evaluación o seleccionar animales F1 que constituyeran animales criollos o el cruce de Anglo-Nubian por criolla. Al lado izquierdo tenemos una cabrita criolla, ¿sí? Que están desapareciendo en el sector por el cruce indiscriminado que hay especialmente con el genotipo Anglo-Nubia. Digo genotipo porque no podemos decir con exactitud que se tratan de animales puros. Bueno, y al lado derecho también tenemos que visitamos otro rebaño. Se tratan de animales también criollos. Y que vemos que, como sucedió en el primer día de las exposiciones, la importancia que tiene por su rusticidad y producción en estas zonas inhóspitas, y que no son productivas para otras especies animales. En cambio, la cabra es el sustento de los ganaderos, de los ganaderos en esas zonas. Bueno, aquí tenemos otras diapositivas que en épocas extremas de estiaje, de alimentación, los subproductos del- de, de los cultivos, en este caso de maíz, es utilizado para la alimentación de cabra. Bueno, una vez más, hacemos énfasis al aspecto que la leche es una mezcla entre genética más ambiente, que la genética es el animal, la cabra, y el ambiente son las condiciones ambientales. Bueno, decía en un inicio también de la intervención que todo está limitado, cualquier metodología para seleccionar animales está limitada por la base de datos que dispongamos. Por más que queramos hacer, aplicar procedimientos complicados y precisos, no podemos realizarlos si no tenemos una base de datos adecuada. Por lo que nosotros, al no contar e inclusive participar en el inicio de identificación de los animales, solo contábamos con la producción de leche y nos basamos en esta determinación de la capacidad de producción más probable de la repetibilidad, porque la herencia no podíamos utilizarla ya que no teníamos crías de poblaciones anteriores y que habían sido registradas su producción. Entonces, por eso usamos la repetibilidad como una estrategia para llegar a la determinación de la capacidad de producción más probable. Para hacer la determinación de la producción de leche, nosotros utilizamos esta fórmula de Fleischmann recomendada por el ICAR, que es un organismo de registro animal, que esta es igual a la producción de leche en kilogramos, es igual a la sumatoria de la producción anterior más la población, más la producción inicial dividida para 2 y multiplicado para la fecha actual
menos la fecha anterior. Con esto sacamos el número de días y aquí sacamos un promedio de la producción. Se trata de, son promedios intermensuales que se determinan a través de esta fórmula. Bueno, para aplicar esta metodología, nosotros necesitamos de los modelos mixtos. Y en este caso, usamos una media de la producción de leche general, más un efecto de anidamiento de las cabras en el rebaño, más el efecto del iésimo rebaño, más el efecto del año de parto, del año de parto, más un efecto de la L-ésima época de parto, más el orden de pesaje, el largo de lactancia, el número de crías y más un error estándar estimado. Todas las salidas de este modelo mixto que fue dado bajo un procedimiento GLIMIX del SAS. Y en las salidas se obtenían los valores genéticos de los animales que constituían los blue bajo un procedimiento con observaciones repetidas, porque no contábamos con información de crías de estos animales, registro de su producción de leche. Y también los valores genéticos de cada rebaño que estaban expresados por los blues. Para sacar la repetibilidad nos basamos de la varianza varianza que hay entre animales, ¿sí? Sobre la varianza total. Y esta varianza total estaba dada por la varianza entre los animales más la varianza en el animal. Es decir, entre los distintos pesajes que se realizaba. En total se realizaron 10 pesajes interquincenales. Y una vez que hemos obtenido la repetibilidad, en este caso de la producción de leche, los valores de Blue y de Blue, entonces ya construimos nuestra fórmula, que quedó así como Blue, que multiplica la repetibilidad más el Blue o los promedios de rebaño, los promedios genéticos de los rebaños, todo esto dividido para el Blue o los promedios genéticos de los rebaños por 100. Aplicando esta fórmula, entonces nos salía en el programa, nosotros usamos el programa SAS por la facilidad que hay de poder manipular una gran cantidad de datos. Entonces aquí yo quiero hacer notar que en esta parte superior encontrábamos las probabilidades, ¿sí? Que en algunos casos estos valores genéticos que en una siguiente diapositiva vamos a observar, estaban dados por una probabilidad, y entonces todos los animales que caían en una probabilidad, como en este caso esta cabra, la 112 en el segundo parto, ¿sí? La cabra 112 en el segundo parto obtiene una probabilidad de 0.0303 redondeado 0.4. Os decía, una probabilidad significativa, lo que nos daba la confianza de esta metodología. Miren, aquí contamos, en cambio ya con las capacidades o la capacidad de producción más probable. Y entonces, como estos estaban ajustados a 100, todos los animales que estaban por encima de 100 eran los animales mejoradores o que recomendábamos a los ganaderos que los mantengan en el rebaño. Todos los animales que estaban por debajo del rebaño eran los candidatos a ser
vendidos si es que había la necesidad económica del ganadero. Y todos aquellos, en cambio, que, que estaban en 100, se trataban de animales estabilizadores que podíamos podían continuar en el rebaño porque estos no estaban afectándolo negativamente en la producción. Entre las conclusiones tenemos dos. Una, que nosotros esta metodología de cálculo de capacidad más probable de animales sin genealogía es para ser implementada tanto en selección positiva como negativa de un rebaño. Su precisión y posible uso específico va a depender, lo que decíamos al inicio, de la cantidad de total de animales evaluados, así como del número de registros existentes por cada animal. Y puede aplicarse a otras especies de interés zootécnico en inicios de programas de mejora animal, sin perder el rigor científico de la selección animal. Esto nosotros proponemos cuando nos iniciamos en el proceso de mejoramiento genético. Utilizar esta metodología para determinar índices utilizando el BLUP y el BLUE para construir la capacidad de producción más probable de los animales. Es lo que puedo compartir con ustedes.